Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Samaniego Flores. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy estudiando actualmente la licenciatura en Derecho en el módulo de Derecho de Personas y Familias con la asesora Cintia Montserrat Zacarías López. El reto que estoy cursando es la personalidad y su validación ante el registro civil. Mi número de matrícula es 2301-1716. Empezando por el concepto de personas y los atributos de la personalidad, podemos decir que las personas son sujetos que tienen capacidad de tener derechos y obligaciones. Existen dos tipos de personas físicas y personas morales. Aquí tenemos un esquema que nos pueden ayudar a entender lo que voy explicando. Las personas físicas es el ser humano en lo individual. Nace desde que son concebidas y se pierden hasta su muerte. Las personas morales, como algunos autores hacen referencia, es el conjunto de personas físicas que se agrupan para tener una personalidad por sí. Pero hablando de personalidad, ¿qué es la personalidad? La personalidad son características que permiten diferenciarse entre las personas, es decir, nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Empecemos por cada una de ellas. Nombre. El nombre es el que permite la identificación a las personas. Es el primer atributo de la personalidad. El nombre está constituido por nombre propio, el que los padres le dan al menor, más apellidos. En la actualidad podemos elegir si el apellido paterno o materno va primero, cuál de los dos. Esto ya es a elección. Se da mediante la inscripción ante el registro civil. Para las personas morales, el nombre se obtiene en un acta constitutiva en la que se crean y dan personalidad jurídica al conjunto que se agrupó. Esto se da a través de la Secretaría de Economía. ¿Cómo se le hace para cambiar el nombre en ambos tipos de personas? Las personas físicas es mediante vía administrativa y juicio en materia familiar. La vía administrativa existen ciertos programas que facilitan la corrección de las actas de nacimiento en caso de que el nombre sea ofensivo, extravagante o haya errores muy notorios. Otro ejemplo para vía administrativa sería cuando se realiza un cambio de género. El juicio en materia familiar, aquí se cubren los lineamientos de cada estado y un juez es el que se encarga de dictar sentencia para decretar la modificación. Hay que hacer aquí una anotación donde al rectificar un acta no se cambia el acta, simplemente se hace una anotación al acta existente. Solo se genera un acta nueva cuando se realiza un cambio de género. Este atributo, ¿en qué lo podemos encontrar? ¿En qué tipos de actas? En actas de nacimiento, en actas de matrimonio, actas de divorcio y actas de defunción. Todas tienen este atributo de la personalidad. Nombre. Siguiendo con el siguiente, hablamos del domicilio. El artículo 28 del Código Civil dice que el domicilio es el lugar donde residen habitualmente. Existen diferentes tipos de domicilios: domicilio por residencia, domicilio fiscal, domicilio de negocios, domicilio procesal y domicilio ante las autoridades. Domicilio por residencia, iniciamos. Es el espacio que una persona habita. El domicilio fiscal aquí va regulado por el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Para las personas físicas es el local principal de su actividad empresarial o bien el local que usan para desempeñar sus actividades. Para las personas morales es el local donde se encuentra la administración principal en caso de ser residentes en el país. De ser extranjeros es el local principal del negocio en el país en donde se encuentre su administración. El domicilio de negocios es el domicilio donde se realizan actividades comerciales de una persona. El domicilio procesal es el domicilio donde se puede oír o recibir notificaciones
mediante o en medio de un litigio o proceso. Es el que se registra durante un proceso para oír y recibir notificaciones. Y el domicilio registrado ante las autoridades. Aquí ponemos el ejemplo. Es si las personas físicas o morales tienen alguna actividad nacional ante todas las entidades federativas, ellos tienen la facultad de elegir qué domicilio registran ante la autoridad para su conveniencia y así recibir u oír notificaciones. Seguimos con el siguiente elemento de la personalidad. Es el estado civil. Estado civil frente a la sociedad y estado civil frente a la nación. Frente a la sociedad podemos tener en relación al matrimonio y en relación a la familia. En relación al matrimonio hablamos de personas solteras, casadas, divorciados, viudos o en unión libre. En relación a la familia hablamos de si es un padre, madre, abuelo, hijo, tutor, etc. O toda relación familiar que conlleve obligaciones en este caso. Para el estado civil frente a la nación hablamos de si es nacional o extranjero, capaz, incapaz, menor o mayor de edad. ¿Qué actas aparecen esto? ¿En qué actas encontramos este atributo de la personalidad? En actas de nacimiento, en actas de matrimonio, en actas de divorcio y en actas de defunción. Si seguimos con la siguiente característica de la personalidad. Es la capacidad. La capacidad la podemos dividir en dos. ¿Qué decimos que es capacidad? Es el conjunto o atributo de la personalidad, la cual es la facultad de tener derechos y obligaciones. Podemos hablar de dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es adquirida cuando se nace y se pierde cuando se muere. La capacidad de ejercicio es la actitud de usar estos derechos y estas obligaciones. Existen grados de incapacidad en ambas capacidades, de goce y de ejercicio. En las incapacidades que vemos en la capacidad de goce es el grado mínimo, que se habla de cuando son concebidos pero no nacidos. El grado de menores de edad es cuando se tienen restricciones por ser menores de edad. Y el de mayores de edad es cuando no se tiene pleno uso de sus facultades mentales y de esta manera se genera una incapacidad de goce. Por el otro lado, en la capacidad de ejercicio también tenemos ciertas incapacidades. Es el grado mínimo, cuando es ser concebido pero no nacido. Grado menores de edad, existen restricciones por ser menores de edad. Grado menores emancipados, existe solamente aquí una incapacidad parcial, es decir, gozan de toda capacidad pero no pueden ir a juicio. Para ir a juicio necesitan ahí sí un representante o tutor, por lo tanto se habla de una incapacidad parcial. O bien cuando hablamos de mayores de edad que no tienen sus facultades mentales. ¿Qué tipos de actas aparece esta capacidad? En actas de nacimiento, en actas de matrimonio, en actas de divorcio y en actas de defunción. Como podemos ver, existen 4 tipos de actas: nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Y en todas estas podemos encontrar todos los atributos de la personalidad, pues son características que nos ayudan a las personas a diferenciarse. Es decir, cada una de estas actas contiene estos 4 elementos de la personalidad. De lo contrario, estarían incompletas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.